Amén. Muchas gracias a todos los que han participado en el testimonio de Dios en sus vidas y es maravilloso cuando entendemos que somos cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres y que esta carta no, tú eres la carta que Dios le presenta a los demás para que en ti puedan leer la evidencia de quién Él es y de lo que Él quiere con ellos. Y esto requiere de un trabajo enorme de parte de Dios para transformarnos de la condición humana, donde tú te quieres encubrir, ¿verdad? Y no ser transparente, a poder ser transparente porque lo que eres no trae vergüenza consigo, sino que quien ahora eres es bendición a todos los que te rodean. Entonces vamos a ocuparnos de, primeramente, entendernos en la mesa de Abba y yo te recuerdo que la mesa de Abba existe en tu corazón y que es el Salmo 23 donde está esta promesa: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Un escenario muy importante, ¿no? Que Dios describe aquí porque Él está diciendo: yo voy a dar testimonio de quién eres para mí, eres mi hijo, eres mi hija, y lo voy a hacer en presencia de toda la adversidad en la que estás en el mundo. Eso es la glorificación. ¿Te das cuenta? Es Dios hablando, manifestándose contigo, levantando tu cabeza, afirmando que Él no está en el negocio de juzgarte y de cobrártelas, sino Él está en el negocio de amar, de perdonar, de redimir, de levantar, de sanar y de glorificar a aquellos que le recibimos por Padre. Así que si tú estás allí, si te dispones a permitirle a Dios en tu corazón servirte, vamos a ocuparnos de escucharle, ¿no? Hemos estado siendo invitados por Dios a permitirle a Él habilitarnos para funcionar como sus hijos y como tales en la calidad de herederos divinos. Y esto implica que seamos no solamente convencidos de esta transformación en nuestro ser, pero también se nos compruebe que lo que ahora somos nos trae a conformidad o a semejanza con Jesús. Estas son palabras enormes, ¿no? Que seríamos neciamente presunciosos de afirmar por nuestra cuenta que ahora somos estas personas ya no sujetas a la naturaleza humana, sino nacidas de Dios. Pero el que habla estas cosas no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, es Dios mismo. Lo puso por escrito para que quedara plasmado milenariamente con esta condición, que aquel que le cree, él queda comprometido a cumplirlo en su vida. Y entonces todo lo que estamos haciendo es aprendiendo a tomarle la palabra y a vivir el proceso por el que Él cumple estas cosas en nuestras vidas. Y lo que acabamos de escuchar es cómo está cumpliendo Dios. Y solamente quiero invitarles, estamos en este proceso de aprender a vernos en un taller divino donde Dios está cumpliendo, ¿no? En nuestras vidas 24/7. Y yo solamente te invito a que no lo veas como algo artificial, sino es un acto de fe. Padre, yo estoy recibiendo tu trabajo en mí constantemente y en esa conciencia estoy viviendo lo que tú hablas a mi corazón y la habilitación que está ocurriendo para que yo funcione correctamente en la naturaleza divina. Y hoy vamos a permitirle a Dios mostrarnos de una manera práctica hacia dónde Él nos quiere llevar. ¿Sí? Y yo te invito a que escuches en la consideración de su capacidad para cumplirlo en tu vida. Para algunos, quizá esta sea la primera vez que escuchas algo tan fuera de serie, pero eso no quiere decir que no es para ti. Para otros estamos ya engranados en el cumplimiento y Dios quiere aclararlo más en tu corazón para que tú mantengas tu vista en el objetivo de su promesa. Y porque a veces nos perdemos en los eventos y en los procesos, ¿no? Y nos podemos confundir allí donde algo está ocurriendo y nosotros nos enfocamos en la resolución de ese evento o de esa circunstancia
y perdemos el horizonte de por qué estamos en esta circunstancia y qué promesas están en juego, ¿sí? Cuando tu manera de ser ya funciona en base a las promesas que Dios ha comprometido contigo, entonces ya es más sencillo operar con los ojos puestos en Jesús, como se nos indica, el autor y consumador de la fe. Y recuerda que esas palabras, autor y consumador de la fe, quiere decir el que promete y el que cumple lo que promete. Si la fe se autora o se engendra cuando se te entrega una promesa y tú la recibes de parte de Dios para que Él la cumpla. Y se consuma cuando la promesa es cumplida. Entonces, en ese tránsito de recibir la promesa a que se te cumpla por completo, existes en fe. Ahora, la importancia de mantener el objetivo enfrente. Estoy aquí viendo a Samuel manejar, ¿no? Y Samuel, no te me distraigas, mantén tu vista en el camino, porque ese es el ejemplo. ¿Te das cuenta? Si él se distrae, entonces pone en riesgo la seguridad suya, obviamente de las personas que lo acompañan y de los demás en las vías. Entonces, lo mismo contigo. Tú estás navegando, puede haber cosas a tu lado, atrás, eventos sucediendo, pero si quieres navegar seguramente al cumplimiento de lo que Dios te promete, necesitas mantener tu vista en el objetivo. Está claro, primeramente, ese objetivo en tu corazón. Porque si ese objetivo no está clarificado, esclarecido, y no es tu objetivo, Dios tiene un objetivo para tu vida. ¿Cuál es el tuyo? ¿Coinciden? ¿Es el mismo? Cuando empiezas a funcionar o a permitirle a Dios traerte a fe, Él tiene que trabajar cada uno de nuestros corazones con ese fin. Porque cuando tú vas para un lado y Dios te quiere llevar en otro sentido, pues obviamente hay un tremendo problema. Nosotros empezamos en esta jornada divina queriendo ver a Dios darnos lo que le pedimos, ¿cierto? Y consideramos que si tú pides y Él te da, todo está bien. Y entonces Dios nos habla y dice, pides y no recibes porque pides mal. ¿Cómo se pide mal? Cuando lo que yo pido no coincide con lo que Dios tiene preparado para mí, ¿sí? Entonces, Él quiere darme lo eterno. Él quiere hacerme su hijo. Él quiere habilitarme para funcionar como su heredero. Y eso es para todos, sin excepción. Pero cuando lo que yo quiero, lo que yo busco, no coincide con ese propósito eterno, entonces estamos jalando en direcciones opuestas o diferentes. Y me topo con pared porque yo insisto en que quiero ir para acá y él no va para acá. Y es algo que yo tuve que aprender y sigo aprendiendo en mi proceso. Yo me siento con ustedes a participar en que Dios nos hable, no a de ninguna manera presumir que yo ya acabé, ¿no? Estoy en el proceso y soy una carta viva, abierta y leída por todos los hombres, tanto en las cosas que Dios ya ha hecho y está perfeccionando en mí y las que no ha hecho y está comprometido a hacer. Pero el asunto entonces es que esto es maravilloso porque nos pone a todos en el mismo plano con las mismas garantías que son sus promesas. Y el hecho de que nuestro asunto es aprender a vivir en el cumplimiento de estas promesas. Y por eso este primer asunto es, ¿en dónde tengo yo la mirada de mi corazón? Ahora, vamos a trabajar aquí con Dios un poquito, ¿sí? Porque este es un asunto al que no necesariamente le ponemos atención. Este es un asunto que típicamente no tiene la primera importancia en el enfoque de nuestro diario vivir.
Algunos estamos, como ya mencioné, enfocados en resolver cosas terrenales, en satisfacer necesidades, en lograr sueños, en cumplir propósitos que nos hemos hecho, en solucionar consecuencias de cosas que elegimos en nuestro pasado y que ahorita están llevándonos a los frutos de esas decisiones tomadas, etcétera, etcétera. Bueno, por favor, escucha a Dios. Él tiene promesas para todo. Si tú estás viviendo una fase de consecuencias negativas de cosas en el pasado, Él tiene promesas para eso. Si estás viviendo situaciones presentes de necesidades, Él tiene promesas para eso. Para todo tiene promesas. Pero escucha esto. Nadie puede manipular a Dios. Hola. Y muchos de nosotros confundimos su misericordia y tenemos esta idea de estar viendo cómo le hacemos para lograr lo que nosotros queremos. Y traemos una gran escuela. Estoy pensando ahorita en mi hijo menor, cuando él era un niño de año y medio. Él tenía una característica y aún de que si él lograba hacerte reír, si él lograba hacerte, se engraciaba contigo, entonces él podía salirse con la suya. Y era un ejercicio, ¿no? Y lo lograba, era un genio para eso. Y recuerdo una ocasión en que él sabía que ya más de 2 años, casi 3 años, él sabía que ya había hecho lo incorrecto, pero su salida era, yo le doy la vuelta porque lo hago que se ría y se acaba el problema. Y recuerdo el día en que riéndome le tuve que corregir y decir, me haces reír, pero eso no cambia lo que hiciste. Y la sorpresa en su cara cuando no funcionó. Mi estrategia no funcionó. Y creo que algunos estamos jugando eso un poquito en nuestra relación con Abba. No hemos llegado a comprender la dimensión de su pacto con nosotros. Escucha, por favor. Estamos hablando de lo que costó la vida de Jesús. Estamos hablando de lo que ocupa a Dios hoy, su pacto contigo, su pacto conmigo. Y la importancia de que eso cobre el primer lugar en mi corazón y en el de cada uno de los hijos de Dios. ¿Qué estoy viviendo? Y ahí es donde puede empezar a ocurrir entonces este trabajo eterno, puede empezar a afirmarse. Recuerdan Primera de Pedro 5:10, ¿no? Que hemos estado trabajando con Dios. Dios te ha llamado a su gloria eterna. Y dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo se encarga de perfeccionarte, de afirmarte, de fortalecerte y de establecerte. Y hemos hablado el significado de cada una de estas promesas. Hace rato se mencionaba como todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad, eso está en segunda de Pedro capítulo 1, todo lo eterno, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado conforme a su divino poder y se cumple mediante preciosas y grandísimas promesas, para que por el cumplimiento de esas promesas en nuestras vidas, cada uno de nosotros vengamos a ser participantes en la naturaleza divina. Entonces aquí está el asunto, ¿te das cuenta? Es en qué está mi corazón, en qué está enfocado. Regreso al ejemplo que tenemos en vivo aquí con Samuel, ¿no? ¿Hacia dónde va? No sabemos, no vemos su horizonte en este momento, la cámara no nos muestra hacia dónde él está viendo, pero lo que sabemos es que si tú vas conduciendo un vehículo, más vale que tengas la vista y la atención hacia dónde va el vehículo y lo conduzcas correctamente para que no suceda un percance. Bueno, vamos a vernos espiritualmente en esa misma acción. ¿Están conmigo? Tienes que entender esto. Tú no eres un pasajero en un vehículo que Jesús conduce o que el Espíritu Santo conduce o que Abba conduce. Hola. Tú estás conduciendo.
ya sea en el camino que Jesús es, en la guianza del Espíritu Santo, para que la provisión de Abba se manifieste en tu vida, o eliges no caminar, o eliges la otra opción. Y puedes usar tu autoridad para conducir en el otro camino. Jesús describió estos dos caminos. Él dijo, ancho es el camino que conduce a la muerte y angosto es el camino que conduce a la vida. ¿En cuál estás tú navegando? Ah, pero espérame, vamos por pasitos. Porque si yo no confronto esta realidad de que el que está conduciendo soy yo y que eso no va a cambiar, eso es por diseño. En otras palabras, Dios no está en el negocio de agarrar y decirte, ya te subiste y ahora te aguantas. No, señor. Él está en el negocio de que aprendas de Jesús a ser dócil, a ser guiado. Pero guiado no quiere decir llevado sin tu participación consciente y voluntaria. Quiere decir, el Espíritu Santo te indica, tú decides si caminas en la dirección de la guianza que se te ofrece para que Dios cumpla o no. Yo creo que este es uno de los puntos más radicales, más fundamentales en la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Y vamos a ejemplificarlo en la práctica. Vamos a hablar de diferentes circunstancias que todos enfrentamos diariamente. Por supuesto, casi siempre queremos enfocarlo en los momentos de crisis, ¿no? Y podemos hablar de eso, por supuesto. Pero los momentos de crisis te van a provocar a reaccionar basado en lo que traes y en quién tú crees ser. Pero eso mismo está funcionando en los momentos donde no lo identificas como una crisis. Por ejemplo, tú te levantas, te despiertas en la mañana. Tienes que funcionar en base a quién tú eres. Tienes que negociar las cosas en base a lo que tienes, sabes y puedes. Una persona se levanta con esta conciencia. No hay de comer, por ejemplo. Es completamente diferente a la persona que se levanta y dice, híjole, pues ¿qué escojo, no? Porque tengo A, B, C, D y tengo comida en el refrigerador y comida en la alacena y comida por todos lados, ¿no? Pues voy a empezar con la que está a punto de echarse a perder. ¿Ves el contraste? Entonces, quiero que te veas allí, ¿sí? ¿Quién eres tú? Bueno, tú puedes decir, pues yo sí, gracias a Dios, tengo ahí un poquito de guardado. Te estás viendo terrenalmente. O sea, sigues funcionando en el concepto humano. Tengo porque lo veo, tengo porque lo toco, tengo, en lugar de funcionar como Jesús. Es así de profundo lo que Dios tiene que hacer en ti y en mí. Porque cuando le permitamos a Dios, cuando yo le permito, cuando tú le permites a Dios construir tu entendimiento, lo que Él va a producir en ti es la misma conciencia en la que vive Jesús. En Juan capítulo 13, el Espíritu Santo nos muestra a Jesús de esta manera. Dice, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido del Padre y al Padre iba. Esta es la perspectiva de Jesús. ¿Qué está diciendo con eso? Que está provisto. El Padre es Dios, el creador de todo. ¿Cuánto puso en las manos del Hijo? Todo. ¿Qué le falta al Hijo entonces? Nada. Pero el Hijo, en Juan capítulo 5, y lo hemos estado mencionando en cada sesión prácticamente, es Jesús se describe y dice,
Él no hace nada por cuenta propia, sino aquello que ve al Padre hacer. O sea, Él vive en esa comunión interna, porque no estás hablando de dos seres físicos que viven por separado, cada uno lo suyo, como en la existencia terrenal ocurre, sino estás hablando de dos seres eternos espíritu, dos seres espíritu, que pueden integrarse para ser uno en lugar de dos. Entonces lo mismo ocurre contigo. Tú eres ahora nacido de Dios, eres un espíritu, como Dios lo es. Ya eso, si has venido a Jesús, si has nacido de Dios, ya lo eres. Ahora se trata de la habilitación para vivirlo. Y allí es donde viene este asunto. ¿Te das cuenta? Porque Jesús no es obligado a unirse y ser uno con el Padre. Lo hace por voluntad. Y en él no hay cosas que lo jalen, que lo separen, que lo distraigan. Entonces tú vas a Juan capítulo 14 y Jesús enfatiza, insiste, declara y explica lo siguiente, esta sencilla frase. Yo y el Padre somos uno. Ahora escucha, Juan 17. Jesús habla con el Padre, con quien Él es uno, y dice, Padre, se trata de que ellos, ahí estás tú incluido, estoy yo, estamos todos sin excepción, vivan lo mismo que tú y yo vivimos, que sean uno en nosotros. Vamos entonces, estamos hablando del enfoque de tu corazón y estamos tocando todo esto para que le permitas a Dios mostrarte donde Él quiere establecer el enfoque de tu corazón y tú veas en contraste dónde está el enfoque de tu corazón. Y debido a que tú eres el conductor, te das cuenta, tú eres el que está decidiendo para dónde va tu corazón, esto te corresponde, porque la única persona que va a decidir si Dios utiliza su absoluto poder en amor para habilitarte, ocurre, eres tú. Nadie más lo puede hacer. Bien, ser uno con Dios habla de una existencia participativa. Fíjate, ser uno con Dios habla de que todo lo que Dios es, todo lo que Dios es, por favor considera esa expresión, tú lo vivas. Lo que Dios hace, tú lo ejerzas. ¿Cómo te parece? Eso es ser uno con Dios. Y eso solamente puede ocurrir en seres como Dios es. Un ser humano no tiene cómo ser uno con Dios, porque su constitución no lo permite. No puede unirse a Dios, no puede mucho menos participar en quién Dios es, ni efectuar lo que Dios hace. Solamente, ni siquiera un ser angelical puede ser uno con Dios. Las únicas personas que pueden ser uno con Dios son quienes son engendrados por Dios. Y en consecuencia tienen su naturaleza, su genética. Y eso es lo que, por gracia, se nos ha dado, el nacer del Espíritu. En Juan capítulo 3, Jesús establece que somos Espíritu. Él dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, ahí tienes el fundamento de tu identidad como hijo o hija de Dios. Si te consideras nacido de nuevo, eres espíritu. Primariamente, primariamente. Tienes un alma, vives en un cuerpo terrenal que es mortal, no es tu cuerpo eterno, se te va a dar un cuerpo eterno, pero ya eres eterno porque has nacido de Dios. Y eso te permite entonces desarrollar y ser habilitado para ser uno con Dios. ¿Qué requieres? Aprender a funcionar
en quien ya eres. Y esto que estamos hablando de entender, yo estoy conduciendo, se me provee el camino, se llama Jesús, es un camino vivo. ¿Cómo entiendo a Jesús como camino en mí? Pues Jesús es la provisión del cómo. ¿Cómo le hago? Ahí está Jesús para decirte, esto está provisto. Por eso Jesús dice en el ejemplo que Él nos da de pastor y ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, Él nunca te va a decir, pues ve a ver por dónde, porque yo no sé. No, Él ya proveyó el cómo. Hay un cómo provisto. Si tú le permites al Espíritu Santo darte entendimiento aquí, entonces empieza a establecerse en tu raciocinio renovado. Estoy provisto y traigo esa provisión en mí. Se llama Jesús, Él es el camino. No hay, no hay jamás un momento que yo vaya a enfrentar que no haya un cómo provisto por Dios, porque Jesús es el cómo. Tienes un guiador, es como ahora usamos mucho para navegar el tránsito, ¿no? Con los teléfonos y ponemos el Waze o ponemos algún mapa que te va indicando por dónde darle. En tu corazón está el Espíritu Santo cumpliendo precisamente esa función. Él se sabe toditito lo que se te ha dado, todo, lo conoce perfectamente y no actúa independiente del Padre. Entonces, tú ves algo, estabas acostumbrado a vivir en maldición. ¿Y eso qué es? Eso es maldición cuando tienes que ver por tu cuenta. Bendición es funcionar como Jesús, recibir para entender lo que estoy viendo. Y el Espíritu Santo va a hacer su trabajo, alumbrando los ojos de tu entendimiento y guiándote para que tú camines en esa dirección y vivas la provisión de tu Padre en ese evento de tu día, desde el amanecer hasta el anochecer y durante la noche. ¿Te das cuenta? Porque tienes un Padre que está en ti para darte de su abundancia. Entonces ahí está, te das cuenta el asunto. Estoy en ese enfoque. Entiendo que no voy a presumir que puedo, sino estoy dispuesto a ser habilitado. Pero me agarro porque Dios no es un Dios de confusión. Y por eso, por adelantado, Él te dice de qué se trata. Hacerte su hijo en la semejanza de Jesús. Y la instrucción, pon tus ojos, ¿dónde? En Jesús. ¿Para qué? Para ser hecho como Él es. Y aquí se simplifica el asunto de la glorificación, de todo el proceso de la salvación. Todo concluye en esto, que resultes idéntico a Jesús y por lo tanto un heredero pleno. Un heredero pleno quiere decir todo lo que se le dio como herencia lo posee y lo sabe utilizar. Quiero que pienses un poquito en qué se te ha dado. Tampoco esto es sorpresa. Si tú no tienes que esperar a que un día alguien te dé una noticia y diga, ¿sabes qué? Hay un testamento y ahí estás tú y necesitas ir a entender de qué se trata. No, Dios ya escribió y te dio el testamento. El testamento es el nuevo pacto. Está escrito en la Biblia. Y te dio al albacea del testamento, la persona responsable de entregarte tu herencia, es el Espíritu Santo. Eso está escrito en Efesios capítulo 1, verso 14. Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es responsable de hacerte entrega de todo lo que tu Padre ya te dio. Entonces, en las últimas 2 o 3 mesas de Abba, Dios ha estado llevándonos a este desafío. Te ves como su heredero. Si hijo eres heredero, tienes que pasar por el proceso de que eso se confronte en tu corazón y cambie tu perspectiva, tu identidad. Pero todo conduce al mismo lugar, Jesús.
ojos en Jesús. Él es hijo, yo también. Él es heredero, yo también. Lo estoy viviendo, es la promesa. Para allá voy, para allá voy, para allá voy, para allá voy. Y entonces todo lo que está aquí ocurriendo ahorita es como cuando vas manejando, ¿no? Estás pasando por un lugar, pero no te puedes quedar ahí, no te puedes distraer allí porque pasa, chocas. Tienes que pasar y seguir al objetivo. Lo mismo contigo. Y esa instrucción es específica. Está escrito, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? Entonces vamos a resumir las cosas. Ya Dios te conoce como su hijo. Has venido a Jesús, le abriste el corazón y Él te adoptó. Y en ese momento selló en tu corazón su pacto. Y la prueba de su pacto es el Espíritu Santo presente en ti. Tú puedes o no darle crédito, puedes reconocerlo en ti. Eso no cambia lo que Dios ya hizo. La persona que no reconoce al Espíritu Santo en sí, pues no va a vivir una relación con el Espíritu Santo. Y nada de lo que hemos hablado ahorita puede ocurrir en su ser porque no lo reconoce. Pero la persona que empieza a permitirle a Dios comprobárselo, si nada de lo divino es para que te sugestiones y te convenzas a ti mismo de algo que es mentira. No, 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 no. Todo lo divino es para que Dios lo compruebe, lo haga realidad en ti. Fe no es una ilusión vacía, vana. Fe es la certeza de lo que esperas que Dios cumpla en ti y por lo tanto la evidencia de lo que aún no se ve. Es muy importante, aún no se ve, pero Él te da esa seguridad de que Él lo está cumpliendo en tu vida. Y la fe tiene que ser consumada. ¿Sí? No es un estado eterno de, bueno, Dios me prometió, pero quién sabe cuándo va a cumplir. Espérame, no, no, no. Si lo que hoy Dios está trayendo a tu corazón es aprende a conducirte hacia el cumplimiento de la promesa, a permitirle a Dios limpiar y desarraigar tu corazón de todas las distracciones, de todas las cosas que consumen tu atención, tu energía, tu enfoque, para que en ti pueda funcionar pura y claramente la promesa de hacerte como Jesús es. Y tú estableces tu voluntad allí, Padre, yo no presumo que ya pueda, pero tú habilítame en que yo me conduzca hacia allá, nada más. Y todo lo que está en mi plato, ¿no? Trabajo, familia, esto, aquello, pasado. Muchos, como ya mencioné, estamos en una etapa de cosecha de lo que sembramos en el pasado, ¿no? Hay promesas buenas, ¿sí? Dios promete tomar las cenizas de lo que quemamos nosotros en nuestra necedad e ignorancia y hacer algo glorioso de eso. Y tú dices, no, no se puede. Sí, Él sí puede. Entonces es muy diferente andar arrastrando el capote, ¿no? Y la regué, y yo estuve ahí muchos años. La regué y ni modo a tener una promesa de este tamaño y ponerte a vivirla y ver a Dios cumplirla. Porque eso empieza a hacer que opere en ti el gozo de la salvación, la esperanza de la vida eterna y camines hacia la gloria a la que has sido llamado a vivir y poseer. Así que esto es quizá el corazón de lo que hoy Dios quiere enfocar a sus hijos, es tú estás conduciendo los pasos de tu corazón, entiende que eso no va a cambiar. Toma esa responsabilidad, pero al mismo tiempo entiende que no estás solo ni abandonado en ese proceso, que estás asistido y provisto.
que en el instante en que tú eliges recibir los servicios del Espíritu Santo, de Jesús y de tu Padre, y eliges dar esos pasos de fe que te son indicados por el Espíritu Santo, se cumple en el poder de Dios, en la capacidad de Dios, en la riqueza de Dios. Eso es provisión. Y tú eres habilitado y avanzas para ser hecho heredero de Dios. Finalmente, tiene que haber claridad en cómo se cumple esta promesa. Si tú tomas hoy la decisión de decir, Padre, yo elijo que enfoques mi corazón. No voy a presumir que lo puedo hacer por mí mismo, pero estoy de acuerdo en que se clarifique y me enseñes a navegar enfocado, a ya no dejarme llevar por distracciones, etcétera, etcétera. Entonces Dios se va a poner a cumplir eso en tu vida y lo vas a ver de maneras muy enfáticas, muy claras, muy determinadas. Él va a generar en ti vas a descubrir el poder con que eres suministrado para ser firme, ¿sí? No va a requerir de esfuerzo. Es muy diferente. Imagínate tú a una batería, todos conocemos las baterías en alguna utilización, pero, por ejemplo, en un vehículo, ¿no? La batería es un estuche donde se retiene la energía, pero no tiene cómo recargarse a sí misma. Entonces, si dejas las luces prendidas, con el motor apagado, eh, la carga que tiene esa batería se acaba y ya no sirve, ya no funciona. Y algunos pensamos que Dios nos trae en ese asunto, ¿no? Échale ganas, ya no puedo, échale ganas, tú no te rajes. No, ¿recuerdas las tres cosas que el Espíritu Santo es responsable de enseñarte a vivir? Primero, ¿quién eres? La esperanza de su llamamiento. Este es Efesios 1, 17, más o menos, 18, 19. La esperanza de su llamamiento. ¿Quién eres? Eres su hijo, por lo tanto su heredero. Segundo, las riquezas de la herencia que Dios te ha dado. Provisión. Tercero, la supereminente grandeza de su poder para contigo. ¿Qué le crees? Entonces, es un cuadro completo. Eres hijo y por lo tanto heredero. ¿Cuál es tu herencia? No, 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 no es hazle, no, es que está provisto. Y tercero es la habilitación, la capacitación. Pero esta palabra capacitación es muy diferente a el diccionario humano. Cuando tú vas a una capacitación, humanamente hablando, tú tienes que poder por tu cuenta. Ellos te van a decir cómo, pero tú tienes que echarle ganas. La capacitación divina es donde Dios te hace capaz. Segunda de Corintios capítulo 3 lo declara específicamente. Dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Y nuestra competencia proviene de Dios. Entonces tu capacidad es provisión y tienes que ser habilitado en recibir capacidad divina para ser hijo de Dios. Pero tú decides si caminas para allá o si sigues picando piedra a la adámica, ¿no? Tratando de sacar de donde no hay y donde el ladrón roba y el orín corrompe. Es tu decisión, amado hermano y hermana. Esto es lo que Dios quiere hacer entonces. Y es una elección para que Él lo cumpla. Conforme Él cumple, y aquí con esto vamos a cerrar este tiempo, lo que va a ocurrir es que tú vas a poder unirte a Dios para ser uno con Él, espíritu a espíritu. Tú vas navegando por donde el Espíritu Santo te guía, Jesús lo está facilitando,
y el Padre lo va cumpliendo. Esas son las tres personas trabajando en ti, ¿te das cuenta? Pero ¿a dónde te conduces a esto? A descubrirte viviendo lo que Dios es. Si tú no vas a vivir un poquito de lo que Jesús es y de aquí a 1000 años llegas al 2%, estamos hechos para unirnos al Señor y ser un espíritu con Él. Eso está escrito en 1 Corintios 6. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, la conducción que tú ejerzas en la guianza del Espíritu Santo te lleva a vivir lo que Dios es. Y eso te va a llevar a descubrirte como hijo, como heredero de Dios en la práctica, viviendo lo mismo que Jesús aquí en la tierra. Jesús caminó para que el Padre se hiciera presente, hiciera sus obras, hablara sus palabras. ¿Y qué sucede? Pues que hay bendición, que hay esperanza para otros, que fluye el amor divino, la misericordia, la gracia divina se hace manifiesta para bendecir a otros. Eso eres tú ahora. Y es allí precisamente donde Dios quiere llevar a cada uno de sus hijos, a esta vivencia asombrosa, donde todo lo que sale de ti es Él manifestándose para traer vida, esperanza, salvación, provisión a las vidas de otros. Eso es un hijo de Dios, eso es una hija de Dios funcionando en comunión con Dios. Y es lo que el Padre tiene para aquellos que le aman, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que nadie se ha imaginado, Él las tiene preparadas para ti. Así que escúchale en tu corazón, disponte a que Dios cumpla esta ubicación y este enfoque en ti, porque de eso depende. Si todo esto es maravilloso, pero si mi corazón sigue distraído, sigue viendo hacia abajo, recuerda la instrucción y la provisión que hay en Colosenses capítulo 3. Si pues has resucitado juntamente con Cristo, pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quita tus ojos de las cosas terrenales, o sea, te vuelves a ver aquí enfrascado en lo incambiable, en donde eres víctima, en donde eres culpable, en donde no puedes. Y allí puedes decidir estancarte el resto de tu tiempo en la tierra, porque, repito, tú estás conduciendo. O puedes decir, Padre, yo recibo esto, y si esto va a suceder es porque tú lo vas a cumplir en mí. Aquí está mi corazón. Quiero vivir esto. Es todo lo que el Padre necesita para llevarte al cumplimiento de su voluntad en tu vida. Y esa voluntad es asombrosa, asombrosa. Padre, solo tú puedes convencernos. Solo tú puedes operar en nosotros y producir el querer, así como el hacer de tu buena voluntad. Yo te doy gracias porque tú eres poderoso para hacer de cada uno de nosotros hijos, herederos, glorificados por ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Tu vida está asegurada y absolutamente provista, pero tú decides si el Padre cumple o no. Eso no es para poner un dedo que señale y cargarte de culpa, no. Eso es para que se rompan engaños, te ubiques en Dios, tomes las decisiones que le permiten a Él hacer y tú seas el producto de su hechura,
y por lo tanto su gloria cubra todo lo que tú eres y bendiga. Esa es tu función aquí en la tierra. Que donde tú te pares, Dios bendiga. Israel, lo que compartiste sobre personas que están hundidas en engaños como la santería y tantas otras cosas, Dios las ama. Jesús pagó por ellos y Dios quiere santificar corazones, hacer hijos que puedan ser Jesús allí presente, hacer a Jesús presente en esas vidas, en esos corazones. Y la luz que Jesús es, manifestada en hijos como tú, hijos como todos somos llamados a ser, destruya esa ilusión engañosa que el diablo ha pintado y surja la vida. Tú eres testimonio de eso. Tú estabas metido en toda esa profundidad, en ese abismo infernal, y Dios te sacó de allí. ¿Para qué? Para hacer luz. Entonces, esto que Dios ha hablado hoy, hermanos, tiene consecuencias enormes en esta tierra, en este planeta, en este tiempo, en este mundo. Cuando ya no estemos aquí, ya esto no es nuestro asunto, pero ahorita lo es. Y no estamos aquí para ser víctimas, sino para ser la luz que resplandece en las tinieblas, y aquellos que están en sombra de muerte puedan tener esperanza y venir a lo que ya se pagó por ellos. Su redención está pagada, y es por conducto nuestro que esa noticia va a llegar a sus vidas. Seamos eso, familia de Dios. Les amamos. Bendiciones.